Hola, mi nombre es Jackson David Fontecha Solórzano del grupo 62 de Microbiología de Suelos. A continuación daré respuesta a las preguntas propuestas por la directora del grupo. ¿Qué es la microbiología y por qué es importante? Pues la microbiología es la ciencia que se especializa en el estudio de microorganismos, tales como lo son las bacterias, los virus, los hongos, los protistas, los parásitos, los viroides y los priones. La microbiología es de gran importancia, ya que gracias a esta nos pudimos acercar y estudiar la relación que han tenido los microorganismos con los seres vivos durante millones de años y que fueron estos los que posibilitaron la vida tal y como la conocemos. Además de que por sus diversas actividades metabólicas ayudan a contribuir con la vida en el planeta. ¿Cuál es la principal diferencia entre los organismos procariotas y los eucariotas? Pues la principal diferencia que podemos observar acá es el núcleo, ya que los eucariotas poseen núcleo y los procariotas no poseen un núcleo definido. También los organelos del eucariota están unidos por una membrana, en cambio los de los procariotas no están unidos por membranas, se encuentran en el citoplasma. El material genético en las procariotas lo encontramos en el centro, en una membrana plasmática, alrededor de una membrana plasmática, y en eucariotas los podemos encontrar en los cromosomas. ¿Cuáles son los mecanismos cuáles son los microorganismos que comprenden los eucariotas y cuáles los procariotas? Los microorganismos que comprenden los procariotas son las bacterias y las archeas. Entre las bacterias podemos encontrar cianobacterias, proteobacterias, Aquifex, etcétera, bacterias azules, no azules, etcétera. Y entre las archeas podemos encontrar unas con nombres muy complejos como la Euriarcheota y las Crenarcheotas. La mayoría de archeas tienen la terminación de chaeoas, algunas terminan en chaeas, pero no son del grupo de las archeas. Los microorganismos que comprenden las eucariotas son pluricelulares, animales, vegetales, hongos, etc. Siete propiedades de las células microbianas, pues estas son iguales a las procariotas, se diferencian mucho de las células animales y vegetales. Estas también se multiplican, crecen y generan energía. Además que su material genético, como lo mostramos ahorita, también está en el centro y está en una membrana plasmática. La célula microbiana siempre se encuentra aislada de otras células, ya que posee sustancias químicas y estructuras subcelulares que se le permiten aislarse de las demás células. Su citoplasma es la región donde se encuentran todos los organelos, donde se hace la síntesis de proteínas y la conversión de energía. Además tiene una membrana plasmática de doble capa, bilipídica podríamos decirlo, donde digamos la protege de su exterior y además permite la entrada y salida de sustancias. ¿Qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? La riqueza y la abundancia, cuando hablamos de riqueza estamos hablando de la diversidad de especies y la abundancia pues la cantidad de especies. Esto depende de la clase y la cantidad de nutrientes que hay disponibles en los hábitats y además de las condiciones que prevalecen, ya que hay condiciones extremas en las que algunas bacterias pueden prevalecer y otras no. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat o el ambiente en el que viven? Estos se clasifican en 4 grandes grupos, los que son aerobios, anaerobios, hidrobios y atmobios. Los aerobios son todos aquellos microorganismos que pueden vivir en presencia de oxígeno. Entre los aerobios están los microaerófilos, que son organismos que pueden vivir en ambientes con muy poco oxígeno. Están los anaerobios, que viven en ambientes donde no hay presencia de oxígeno. Están los anaerobios facultativos, que pueden vivir tanto en ambientes con oxígeno como en ambientes sin oxígeno. Están los hidrobios, que son todos aquellos los organismos que se adaptaron a la vida acuática, ya sea agua dulce o agua salada, calientes o frías. Están los atmobios, que son los microorganismos que se han adaptado a vivir en la atmósfera hipógea o a nivel del suelo, y pues en esto se encuentran gran diversidad de aerobios, microaerófilos, anaerobios facultativos, hidrobios, fotótrofos, etc. Los fotótrofos son aquellos que pueden vivir en presencia de la luz, necesitan la luz para vivir. ¿Cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? De acuerdo a su forma se agrupan en seis grupos, que son coco, bacilos, espirilos, espiroquetas, gemantes o con apéndices y filamentosos. Los cocos, por su morfología, pues su forma es redonda, de allí su nombre de coco. Los bacilos son de una morfología cilíndrica.
Los espirolos son iguales a los bacilos en una morfología cilíndrica, pero en espiral, o sea que son un poco doblados. Están las espiroquetas, que son los más fáciles de identificar, ya que su forma es súper enrollada, como aquí, como podemos ver esta parte de la esquina. Están las bacterias gamantes o con apéndices, que son mejor conocidas como bacterias pedunculadas, que como su nombre lo indica, poseen un pedúnculo. ¿Qué es un pedúnculo? Una extensión celular en forma de tallo o tubos largos, similar a una cola. Están las bacterias filamentosas, finalmente, que forman cadenas largas y finas, que son similares a un cabello. Por su agrupación, las bacterias forman unas disposiciones muy características, como digamos lo podemos encontrar en ciertas bacterias. En el Streptococcus forman unas cadenas largas de cocos, que se conoce como el Streptococcus, que es una cadena de cocos. Algunos en formas tridimensionales, como la zarcina, que forman cubos. En otra agrupación de racimos, como está la bacteria del Staphylococcus, que son cocos en agrupaciones. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Pues los podemos encontrar casi sobre cualquier superficie, ya que ellos viven en microambientes o ambientes en general. Pueden sobrevivir a temperaturas y ambientes muy hostiles y extremos, donde digamos el ser humano o los seres vivos no pueden convivir, pero pues los microorganismos sí pueden adaptarse a esto. Digamos a nivel del suelo, a nivel hipogeo, pues ellos se encuentran en los sedimentos de mayor tamaño, como son los granos de arena y los sedimentos de limo. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Pues la agricultura se beneficia grandemente por los microorganismos, ya que contribuye a los distintos ciclos que tienen algunos elementos, como el nitrógeno, el azufre o el fósforo. Los microorganismos son aquellos que intervienen en estos ciclos y posibilitan la vida de las plantas y pues le generan alimento a estas plantas. Entonces es súper indispensable para lo que es la agricultura. Además podemos encontrar ahorita la biorremediación, que es por medio de microorganismos, y esto ayuda a la recuperación de la tierra y ayuda a que la agricultura sea más limpia y más beneficiosa para el ser humano. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana para el suelo? Pues es muy importante, como lo dijimos anterior, posibilita una agricultura más limpia para el ser humano, ya que descontamina la tierra de metales pesados o químicos que se encuentran en la tierra. Entonces nos da alimentos más limpios y posibilita una mejor vida. Entonces pues también porque acá en Colombia, como podemos ver, usamos el glifosato para erradicar cultivos ilícitos y últimamente lo están usando como herbicida. Entonces pues con la biorremediación podemos eliminar todos estos químicos que son perjudiciales para la salud humana y para los seres vivos. Entonces pues es muy importante la biorremediación para el suelo y para la agricultura en general. ¿Qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Pues la estrategia que más me llamó la atención es la del compostaje, ya que es una estrategia muy fácil de hacer y pues cualquiera la podemos hacer, y pues con nuestros conocimientos podemos llevarlas a diferentes comunidades que se han visto afectadas por la contaminación de metales pesados o de algunos herbicidas que han dañado la tierra. Entonces pues esta estrategia me parece un buen comienzo para empezar a generar una agricultura limpia, más digamos para la salud de nosotros los seres humanos y pues para la conservación de las tierras, los sustratos y pues algunos territorios. El microorganismo seleccionado para solucionar problemáticas en las regiones, pues el microorganismo que seleccioné fue la Agrobacterium sp, ya que pues esta degrada el glifosato utilizándola como fuente de fósforo y energía para ello. Entonces pues es una bacteria que ayuda mucho a eliminar lo que es el glifosato, lo que están usando muchos para ahorita deshiervar. Entonces pues esta bacteria es muy beneficiosa en ese sentido, ya que pues digamos ayuda a descontaminar el suelo y pues ayuda a que los alimentos no salgan contaminados, ya que el glifosato es una potencial fuente cancerígena. Además pues esta bacteria pues tiene un contra que su ADN se une con el de la planta, generando pequeños tumores en la raíz o en el tallo, donde la unión de la corona, el tallo y la raíz, pero pues no trae ningún contra para el ser humano ni para la planta, o sea no es tóxico ni puede afectar a los seres humanos ni a la planta en general. Pues muchas gracias, esto es todo.